Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hola Mía, hoy estoy muy contento, Qué bueno, Ryan. ¿Por qué tienes esa gran sonrisa? porque finalmente voy a buscar departamento. Por fin, tu vecino anterior tocaba la batería de noche. Sí, fue una pesadilla total. No pude dormir por 3 semanas. Pobre Ryan. Buscar departamento es un paso muy importante. Tienes toda la razón. Hoy aprenderemos 6 frases clave. Así es, vamos a estudiar buscar departamento y la renta mensual. También veremos un lugar tranquilo y buena ubicación. Y estudiaremos el depósito y la fecha de mudanza. Además, tengo una historia graciosa sobre una panadería. ¿Una panadería? ¿Encontraste una vivienda entre los panes dulces? Casi. En un momento les cuento toda mi aventura. Excelente. Estoy ansiosa por escuchar esa historia. Estas 6 frases son muy fáciles de recordar. Sí, son frases perfectas para usar todos los días. Muy bien, Ryan. Cuéntame tu aventura de esta semana. El lunes pasado salí a la calle por la mañana. Querías buscar departamento nuevo rápidamente, ¿verdad? Exacto. Caminé por las calles de mi barrio favorito. ¿Buscabas letreros o avisos en las paredes? Sí. Vi un cartel de papel en un poste de luz. ¡Qué bien! ¿Qué decía exactamente ese cartel de papel? Decía, departamento bonito, precio bajo y buena ubicación. Una buena ubicación siempre es genial. Sí. El edificio está muy cerca de la estación del metro. Excelente. ¿Llamaste por teléfono al dueño de la casa? Llamé rápido y fui a visitar la propiedad esa tarde. ¿Cómo fue tu llegada a esa dirección? Llegué al lugar indicado. Fue una panadería tradicional. No puede ser. ¿Una panadería con olor a canela? Sí, el panadero don José me abrió la puerta feliz. Ryan, ¿dónde está la cocina de la vivienda? La cocina está justo detrás del horno gigante de pan. ¡Qué calor tan grande! ¿Y el dormitorio de la casa? El dormitorio está adentro del almacén de la harina. ¡Qué sorpresa! ¿El panadero te ofreció algo de comer? Sí, me dio una concha de vainilla recién hecha. ¿Y por qué la renta mensual fue tan económica? Don José sonrió. La renta fue baja con una regla. ¿Cuál fue esa regla especial del contrato? Tuve que hornear pan a las 5 de la mañana. Increíble. Buscaban un panadero y no solo un inquilino. Comí el pan contento, pero decidí buscar departamento en otro barrio. Hiciste muy bien. Fue una experiencia muy divertida. Por cierto, Mía, aprendí un dato interesante sobre este tema. Cuéntame. Me gustan las costumbres culturales de las ciudades. Leí que en muchas ciudades se usan letreros de papel. Es verdad. La gente cuelga carteles en los balcones. Muchos jóvenes caminan por las calles para encontrar vivienda. Sí. Así comprueban si es un lugar tranquilo antes de alquilar. Además, conversan de forma directa con los propietarios. Eso ayuda a definir la renta mensual con mucha claridad. También es común pagar el depósito en efectivo ese día. Es una tradición de alquiler muy rápida y directa. La gente en el barrio conoce bien las opciones disponibles. Qué lindo es caminar y conversar con los vecinos. Muchos vecinos te recomiendan casas muy bonitas y tranquilas. Es una excelente forma de conocer la zona. Caminar por el barrio ayuda a conocer el ambiente. Totalmente de acuerdo. Así ves los parques y las tiendas cercanas. Ahora vamos a estudiar nuestras 6 frases detalladamente. Nuestra primera frase de hoy es buscar departamento. Significa tratar de encontrar una vivienda cómoda para vivir. Por ejemplo, mi hermano menor quiere buscar departamento este mes. También puedes decir,
Necesito buscar departamentos cerca del trabajo. Es una frase fundamental para iniciar una nueva etapa. Cuando cambias de ciudad, dices, voy a buscar departamento. Muchos amigos me ayudan este fin de semana. Qué buenos amigos tienes, Ryan. Ellos conocen lugares bonitos para buscar departamento juntos. Buscar departamento con amigos es más divertido. Nuestra segunda frase importante es la renta mensual. Significa la suma de dinero que pagas cada mes. Por ejemplo, la renta mensual en esa zona es accesible. Otro ejemplo. El precio de la renta mensual incluye agua. Mía, ¿sabes cuánto dinero suele pagar la gente? Escuché una noticia. Muchas personas pagan un tercio de su salario. Es un buen cálculo para organizar tu dinero cada mes. Debes preguntar la renta mensual al inicio. Así evitas sorpresas con el presupuesto cada mes. Pagar la renta mensual a tiempo demuestra mucha responsabilidad. Así es, todos los dueños buscan inquilinos puntuales. Nuestra tercera frase útil es un lugar tranquilo. Significa una casa o barrio sin ruidos molestos. Por ejemplo, me gusta vivir en un lugar tranquilo. Como tu edificio antiguo con la batería a medianoche. Exacto. Todos necesitamos un lugar tranquilo para dormir. Para estudiar y descansar bien, la calma es indispensable. Un parque cercano hace que sea un lugar tranquilo. Buscar un lugar tranquilo es mi gran prioridad hoy. Vivir en un lugar tranquilo mejora mucho tu salud. Sin duda alguna. Dormir en silencio es maravilloso. Nuestra cuarta frase clave es buena ubicación. Significa que la vivienda está cerca de tiendas y transporte. Por ejemplo, ese departamento cuenta con una buena ubicación. También puedes decir, busco una vivienda con buena ubicación. Ryan, ¿prefieres una buena ubicación o espacios gigantes? Yo prefiero siempre buena ubicación para caminar a todos lados. Estar cerca del metro es una buena ubicación. Una buena ubicación te ahorra mucho tiempo en la ciudad. Tener tiendas cerca es una gran ventaja. Sí, puedes comprar comida rápida al salir de casa. Nuestra quinta frase de la lista es el depósito. Significa el dinero de garantía que das al inicio. Por ejemplo, pagué el depósito antes de recibir las llaves. Generalmente equivale al pago de un mes de alquiler. Es una protección justa para el dueño de la casa. El dueño guarda el depósito hasta el final del contrato. Al salir del departamento, el dueño te devuelve el depósito. Guardar el recibo del depósito es muy recomendable. Buen consejo, Ryan. Los documentos claros evitan problemas. Nuestra sexta frase necesaria es la fecha de mudanza. Es el día fijado para cambiar de casa. Por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de mudanza para ayudarte? Otro ejemplo. Fijamos la fecha de mudanza para el sábado. Debes preparar las cajas antes de la fecha de mudanza. Confirmar la fecha de mudanza ayuda mucho al transporte. Tener todo listo antes de mudar reduce el estrés. Totalmente. Organizar las cajas con tiempo es muy sabio. Excelente recopilación. Todas son frases muy prácticas. Llegó el momento de nuestro examen de práctica. Estoy muy listo. Voy a responder todas tus preguntas. Primera situación. Cambiaste de trabajo y buscas vivienda nueva. Ryan, ¿qué le dices a tus amigos en la ciudad? Les digo feliz. Voy a buscar departamentos cerca del centro. Excelente respuesta. Muy clara y rápida. Decir esa frase ayuda a recibir recomendaciones de amigos. Segunda situación. Hablas con el dueño sobre los pagos mensuales. Te pregunta por el costo de cada mes. ¿Qué respondes? Respondo seguro. Comprendo bien. La renta mensual es adecuada. Muy bien, Ryan. Segunda respuesta perfecta. Definir el costo mensual ayuda a organizar el presupuesto. Tercera situación.
Quieres dormir por las noches en calma. ¿Qué le pides al agente inmobiliario? Le explico feliz. Busco un lugar tranquilo para vivir. Muy bien, sin bateristas nocturnos esta vez. Dormir en paz es mi gran meta para esta mudanza. Cuarta situación, la casa está junto al mercado y al metro. ¿Cómo explicas esa ventaja a tus compañeros? Les digo sonriendo. La casa cuenta con buena ubicación. Excelente, Ryan. Vas 4 de 4. Tener todo cerca te ahorra dinero en transporte diario. Quinta situación, vas a firmar el contrato con el dueño. Te piden el dinero de garantía inicial. ¿Qué dices? Le respondo feliz, aquí tengo el dinero para el depósito. Magnífico. Quinta respuesta correcta. Dar la garantía inicial confirma tu interés en la casa. Sexta situación, llamas a los choferes del camión de carga. ¿Qué día les indicas para llevar tus muebles? Les digo contento. La fecha de mudanza es el sábado. 6 de 6. Respuestas perfectas hasta ahora. Coordinar el camión con tiempo es clave para evitar problemas. Séptima situación. Tú y un amigo quieren alquilar juntos. ¿Qué le dicen al señor de las casas disponibles? Le decimos juntos. Nosotros buscamos departamentos cerca del parque. Respuesta en equipo brillante. Alquilar con un compañero ayuda a dividir los gastos. Octava situación. Tu hermano quiere saber el costo del alquiler. ¿Cómo le explicas la tarifa fijada cada mes? Le digo tranquilo. La renta mensual es muy económica. 8 de 8, Ryan. Vas súper bien. Encontrar una tarifa justa es una gran satisfacción personal. Novena situación. La zona no tiene ruidos de vehículos. ¿Cómo describes ese ambiente a tu familia? Les digo feliz. Este departamento es un lugar tranquilo. Perfecto. Un ambiente muy relajante. Toda mi familia quiere visitar mi nuevo hogar tranquilo. Décima situación. ¿Quieres coordinar el día final con el propietario? ¿Cómo preguntas por los preparativos del traslado? Le pregunto con educación. ¿Confirmamos la fecha de mudanza hoy? Excelente coordinación, Ryan. Acordar el día final brinda mucha tranquilidad a todos. Undécima situación. Encuentras un departamento frente al supermercado. ¿Qué le comentas a tu mamá por teléfono? Le digo feliz. Mamá, el lugar tiene una buena ubicación. Tu mamá se va a alegrar mucho. A mi mamá le encanta saber que tengo tienda cerca. Duodécima situación. El dueño pide la garantía antes de darte la llave. ¿Qué le dices al dar el dinero inicial? Le digo seguro, señor, aquí doy el dinero para el depósito. 12 de 12, Ryan. Hiciste una prueba impecable. Gracias mía. Practicar estas frases da mucha confianza. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Fue una conversación muy enriquecedora para todos. Hoy aprendimos 6 frases clave de alquiler. Recordemos, buscar departamento, la renta mensual y un lugar tranquilo. Y también, buena ubicación, el depósito y la fecha de mudanza. Ahora es el momento de tu tarea de práctica oral. Escuchen la instrucción para hablar en voz alta. Hoy vas a decir esta frase 3 veces. La frase es, voy a buscar departamento en un lugar tranquilo. Repítanla con mucha fuerza y alegría. Y si ven una panadería bonita, coman un pan delicioso. Ja, ja, ja. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Hasta pronto a todos nuestros oyentes.